Buenas noches. Que el Señor les bendiga. El Señor guarde a nuestros hermanos en la zona del Caribe, en la zona de la Florida. Están esperando el huracán más grande de la historia. A nosotros a veces nos asusta una tormentita por acá, ¿no? La de Santa Rosa. Y esas tormentas son bastante fuertes, esos huracanes. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar un segundo por la palabra también, que pueda, no por la palabra en sí misma, que es bendita, ¿no? Oramos por nosotros para poder recibir la palabra. Señor, te damos gracias en este tiempo. Somos necesitados de ti, Señor. Padre, tú sabes que estamos porque así lo quisiste, porque así lo ordenaste, Señor, que debemos congregarnos para poder alimentar nuestra alma. Señor, somos proclives al pecado, somos proclives al desánimo, somos proclives a amar otras cosas más que a ti. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder comprender y a amar tu palabra, Señor, y tomarla en consideración como la palabra más importante, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Dice un texto que leíamos esta semana con mi esposa, que la verdad nos hacía pensar, nos hacía reflexionar. Dice: yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Me tocó una vez un hermano que todo me decía: no, pero ya lo leí eso. No, yo sé eso. O sea, no podíamos hablar nada del Señor porque todo sabía. Bueno, pero no importa que lo sepas, yo también lo sé. Dice esta versión: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Fíjate, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, o sea, todo el consejo de Dios, aun cuando ya las saben. Porque la saben, o no, sí que la saben. ¿Por qué no la cumplen? Porque es necesario la exhortación. Ya la saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Esta gente estaba firme en la verdad. Igual Pedro les estaba otra vez diciéndole. Eso está en Pedro, segunda, búsquelo después. Otro que dice algo parecido, dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esta versión dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger vuestra fe. Así que no me digan: no, ya escuché ese mensaje, no, ya lo leí, no, ya lo sé. No me digas, porque si lo sabes, entonces vivilo. Y si lo sabemos y lo estamos viviendo, dice Pablo, aún dice, si se aman, ámense aún más. Dice, no, o sea, más todo. No, el target, el nivel, la vara del Señor es muy alta. Es muy alta. No nos podemos conformar con decir: no, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, soy cristiano. Porque el Señor nos pide más. ¿Cuántos saben eso? ¿Lo saben? ¿Vieron que lo saben? ¿Por qué no lo hacen? El mensaje de hoy se llama... ¿Cómo se llamó el mensaje del sábado pasado? Marcial. A ver. Como barro. Como barro. Sí, somos barro nada más que eso, ¿no? Antes cantaba una canción, soy barro nada más, Señor, ¿no? El mensaje de hoy es: como somos vaso de barro y llevamos en ese recipiente que no vale nada un tesoro muy grande. Ahora ese tesoro no es para que lo guardemos ahí, lo escondamos, y por eso el mensaje de esta noche: no calles lo que sabes. No calles lo que sabes. Irma ya tiene 24 muertos en la isla del Caribe. Y se esperan más muertos, que van a morir dentro de un par de horas, aunque usted no lo crea.
por negligencia, por lo que sea, por pobreza, porque los pobres tienen aún más, les castiga, les azota más fuerte este fenómeno. Un huracán de categoría 5, el más grande de la historia. El huracán mide unos 330 kilómetros. O sea, vos decís, viene el huracán, me voy a Berazategui, ¿no? De aquí a Berazategui hay 45 kilómetros. Tienes que irte más lejos. Como ellos están huyendo para el lado de Georgia, o sea, al norte de la Florida, yendo para te das una idea, vos que conocés por ahí, yendo para Washington, para arriba. De acá a Santa Fe. Claro, como de acá a Santa Fe más o menos. Tenés que, y las carreteras están tapadísimas. Hay gente que quedó atrapada, es de terror la película que se va a ver. Gente que quedó atrapada en la carretera. No puede ni para adelante ni para atrás, y el huracán se viene. Ese es lo más peligroso que le puede pasar. Van a ver que, lamentablemente, van a haber muchas pérdidas. Ojalá, oramos para que no suceda, ¿no? Pero la negligencia. Fíjense que mide 330 kilómetros cuadrados, o sea, y Buenos Aires mide 307 kilómetros cuadrados. Toda la provincia de Buenos Aires. ¿Hacia dónde vas a huir, no? El gobernador Rick Scott, que es el gobernador del estado de la Florida, ha aparecido varias veces en televisión esta semana para insistir, suplicar y rogar que la gente tenga precaución, porque será peor de lo previsto, dice. Dice el gobernador, no lo dice Jorgito, no lo dice ningún improvisado, lo dice el gobernador, que tiene información fehaciente de lo que está viniendo. Y alertó a la población y dijo esta frase: no pierdan tiempo. Eso fue lo que dijo. No pierdan tiempo, ordeno evacuar. Y hoy veía, no sé si alguno vio, los canales de la gente sacándose fotos, selfies en la ola así, sacándose fotos, todavía no llegó, llega hasta madrugada. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Ojalá no pase nada. Pero ante la advertencia de la gente que está informada, dice, por favor, dice el gobernador, no ignoren las órdenes de evacuación. Recuerden, podemos reconstruir sus casas, pero no sus vidas. O sea, más claro, échale agua, ¿no? Podemos reconstruir sus casas, pero no sus vidas. Este es el mensaje que el funcionario repite como una especie de mantra en televisión, por radio, en su cuenta de Twitter, en Facebook, en todos lados está alarmando. Como si esto fuera poco, sorprendió a nuestros hermanos de México, del este de México, del Golfo, cerca del Golfo de México, el otro huracán que se mandó, pero previamente les amanecieron con un terremoto, o a la noche, a las 11, 12 de la noche, un terremoto de 8.2 grados, que no sucedía en 100 años. Porque después del terremoto del año 85, que fue catastrófico, fue letal, las construcciones, obviamente ellos miraron eso, ¿no? Pero ustedes no sé si vieron imágenes de las estatuas como se bamboleaban. Decía uno de los pastores que es de esa zona, contaba y decía, queríamos bajar las escaleras y las escaleras se movían como un flan. No podíamos hacer pie en las escaleras, era como si estábamos pisando agua. Y estábamos arriba. Hasta que salimos parecía que era eterno. Hasta ahora se reportaron 58 víctimas. O sea, nada más que esta congregación. Imagínense que se mueran todos en un saque. 58 personas. Es para pensar, ¿no? Vez pasada veíamos con mis hijos una película que les recomiendo, una película que no tiene nada extraño, se llama La Ola. No sé si alguien la vio. ¿Sí? La Ola. Y se trataba del inminente peligro del deslizamiento de una montaña que provocaba una ola destructiva, del deslizamiento de una montaña, y que solo uno de los geólogos, vieron cómo son las películas americanas, ¿no? Uno de los geólogos sabía que el desastre se aproximaba. La película trata de su desesperado intento por advertir a
a todos el caos inminente, mientras muchos no lo creían. Y la chica que está allí, que se enamoran, después se besan, termina la película así, pero murieron como 800, 500.000 personas. Otro caso, pero este caso fue real, fue el caso de Myanmar, sudeste asiático, que fue el más terrible, un tsunami. 500.000 de personas. Ya es. Amados, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que es inminente el juicio de Dios sobre la humanidad. Y si calláramos, sería tomado como un acto de maldad. Si nosotros callamos lo que sabemos, para Dios es un acto de maldad. Dice el profeta: una vez más recibí un mensaje del Señor. Ustedes se van a dar cuenta. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Dios dice a un hombre: da este mensaje a mi pueblo. Cuando yo envíe un ejército contra un país, los habitantes de ese país elijan un atalaya, un centinela. Cuando el centinela se ve acercar al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar, como está pasando ahora allí en Estados Unidos, y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, ellos, pero no hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el atalaya, el centinela, ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de todos ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviértele de mi parte, dice Dios. Y atenti que esto no es solamente el profeta Ezequiel para Israel, sino que esto es hoy para la iglesia. Amén. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les advierte que se arrepientan y no hacen caso, morirán en sus pecados, pero tú habrás librado tu alma. Amado, por tal motivo, nuestra actitud egoísta debe cambiar. A veces somos muy solidarios para decirle a alguien: che, ¿sabes que en aquel mercado el azúcar está a 2 pesos? Hay una cola de gente, pero te conviene. Yo compré mi bolsa de 10 kilos. Uno le dice a otro, no es solidario, le cuenta algo bueno. Che, ¿sabes que en tal lugar el dentista es espectacular? Ni sentís. Te sentaste, te durmió, te despertaste y te faltan todos los dientes. Pues yo estoy recomendando a mi dentista, porque es muy bueno. Uno recomienda todas esas cosas, ¿no? Ahora uno tiene un mensaje profundo, un mensaje verdadero, un mensaje que tiene que ver con la salvación del alma. Y no hablamos. No lo decimos. ¿Por qué no lo decimos? Fíjate lo que dice un hombre atormentado, un hombre cansado. Salmo, busca conmigo por favor. Salmo 55, 2 al 8. Salmo 55, Salmo está en la mitad de la Biblia, 2 al 8. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído.
Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto Será. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Bueno, para decirlo en porteño, se quería tomar el buque. Había una de problemas y David quería escapar. ¿A cuánto nos habrá pasado, no? De querer tomarte un avión hacia Miami. Ahora, ¿querés escaparte? ¿Querés ir sobre las alas del viento? Es ideal. Por favor, dice David, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas, a viva voz me cargan de problemas, con rabia me persiguen, mi corazón late con fuerza en el pecho, me asalta el terror de la muerte. Y miedo y temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. O sea, fíjense la situación de David. Vamos a ver por qué estaba así David. Dice, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Aquí tenemos un hombre atormentado y cansado. ¿Qué le pasaba a David? Bueno, David estaba orando. ¿Cuántos oran? La oración es un bálsamo para toda herida y un alivio para el espíritu sometido a una carga pesada. David tenía una carga muy pesada sobre sus hombros. David está llorando. Las penas son aminoradas en cierta medida mientras él aumenta su oración y llora delante del Señor. David está muy alarmado, muy asustado. Bien podemos suponer que él estuviera así por la irrupción de conspiración de su hijo Absalón. Su hijo quería matarlo. Y la deserción de mucha gente que lo abandonó. El horror era terrible. Probablemente el recuerdo de su pecado, matando a Urías el Eteo, también le atormentaba y él lloraba su queja. Pero era como David estaba cansado de la traición y la ingratitud de los hombres y de los cuidados y desilusiones de su alto puesto. Él anhelaba esconderse. A pesar de que él estaba cuidado, protegido, él quería esconderse. Los hombres más sabios y mejores ansían más ferviente la paz y la tranquilidad. Aún los que viven en torres de marfil, que tienen autos de colección a su disposición, tienen sirvientes, etc. Hay personas que no pueden vivir en la tranquilidad. Eso hace que la muerte sea deseable para mucha gente en esos momentos. En su momento Elías mismo eligió, o mejor dicho, deseó morirse. Dijo, Señor, mátame. Job también lo dijo. Estaba atormentado. ¿Estás atormentado? ¿Estás cansado? ¿Te sentís así? ¿Querés la solución para tu carga? ¿Para tu tormento? ¿Para tu cansancio? Vamos a leer la solución. Mateo 11, 28 al 30. Ya sé que lo leíste, pero vamos a repasar. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si bien el Señor, uno de los atributos del Señor es que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero Él cuando dice de una manera categórica, venid a mí, significa que tenemos que ir a Él. Sabemos que Dios está en todos lados. Dice, bueno, yo estoy en mi pieza, en mi cama,
llamo al Señor y está. Pero en realidad lo que está diciendo el Señor, vengan a mí, abandonen su vida de pecado. No se puede llegar a Dios estando en el pecado, porque Dios habita lejos del pecado. Cuando dice vengan a mí, es alejarse de un lugar. Otra traducción dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Qué es lo que promete el Señor? Descanso para el alma. ¿Cuál es la metodología que él utiliza? ¿Qué instrumento utiliza para hacerte descansar? Un yugo. Pero yo quería descansar en una hamaca paraguaya, Señor. El yugo. ¿Saben lo que es un yugo, no? El yugo es un aparato de madera, o en algunos casos de hierro, que ponen sobre los animales para manejarlos, para someterlos, para guiarlos. Jesús habla a personas que estaban tratando desesperadamente de hallar a Dios. Vean el contexto histórico. Ellos se sentían que Dios era inalcanzable por todas las demandas de los fariseos y la religión oficial judía. Ellos se sentían muy lejos de Dios. Veían a un Jesús caminar, trayendo un mensaje simple, sencillo y profundo. Y el Señor les dice, vengan a mí, dejen eso. A veces nosotros como evangélicos, y digo esta expresión muy odiosa para algunos, somos muy legalistas y creemos que haciendo como muchos hacen, orando, creen que Dios se está agradado por eso. Decía Moody, uno de los predicadores más grandes de la historia, le preguntaron a él si él oraba, y él dijo, prefiero más leer la palabra que orar. Porque lo que yo tenga que decirle a Dios no es tan importante como lo que Él tiene que decirme a mí. Si bien debemos orar, obviamente, ¿no? Con esto no estoy diciendo que eliminemos la oración de nuestras vidas, pero por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. No importa la persona que esté aquí, ustedes nos miran, puede ser cualquiera de ustedes que les toque compartir en algún momento. Pero lo importante es someterse, el yugo de su palabra. Y muchos tratan desesperadamente de acercarse a Dios con el legalismo, yendo a la iglesia, haciendo ciertas cosas, poniendo textos bíblicos en su casa, piensan que, o identificándose ponen un pescadito en el auto, dijo Chuy, algunos tendrían que poner una piraña, por su carácter, ¿no? En vez de un pescadito. Claro, porque eso identifica que son cristianos. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis rendidos bajo vuestras cargas. Para un judío ortodoxo, la religión era cosa de carga. Yo creo que les comenté una vez, yo conocí muchos judíos. Y decía uno de ellos, me decía, Jorge, no hay nada más terrible que ser judío, me decía. Muchas reglas, muchas cosas para estudiar, muchas cosas para guardar, muchas cosas para cumplir. Se nos prohíben un montón de cosas, dice, pero bueno, eso es lo que somos, dice, judío. Y él mismo me manifestaba que era una carga para él ser judío. Y el Señor le dijo a los fariseos, atan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a las personas sobre sus hombros y ustedes ni con un dedo ayudan. Para un judío, la religión era cosa interminable, eran reglas y liturgias interminables. Se vivía en una selva de normas que regulaban toda la vida de un judío, de un religioso. Se tenía que estar escuchando constantemente, no hagas eso, no hagas eso, no hagas aquello. Hasta los rabinos se daban cuenta de eso. Hay una cierta parábola que se la achacan, una parábola sombría, a Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Lo vieron en la serie, ¿no? Coré. Que era malo, ¿no? Lo tragó la tierra a Coré. ¿Sabían eso? ¿Por qué lo sabían? ¿Por la serie o por la Biblia? Algunos se enteraron, van a la Biblia, sí, es verdad, lo tragó la tierra a Coré. Qué bárbaro. Bueno, hay de todo.
A todos los rabinos le habían achacado a un tal Coré que muestra lo impositiva y pesada e imposible que era llevar la ley. ¿La ley salva? Pregunto, ¿qué hace la ley? No muestra el pecado. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? ¿Marcial? Hugo, porque es ventrílogo. Y yo oiga, la ley mata. La letra mata, dice. La letra mata. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Porque si no queremos poner bajo la ley de Dios sin Cristo, nos va a matar. Dice esta leyenda, esta historia que se lo adjudican a Coré. Había una pobre mujer en la vecindad que tenía 2 hijos, una mujer judía, y un campo. Y cuando empezaba a arar la tierra, Moisés, es decir, la ley de Moisés, le decía: no debes arar con un buey y un asno juntos. Vieron que no se podía mezclar 2 animales, lo que están estudiados saben. Y cuando empezaba a trillar la tierra, le decía a Moisés, es decir, la ley: dame para la ofrenda elevada y la primera y el segundo diezmo. Ella se sometía a esa ordenanza y se lo daba todo. ¿Qué hizo entonces la pobre mujer? Como le sacaba, vendió el campo y se compró 2 ovejas para vestirse con su lana y sacar algún provecho de los corderos. Cuando tuvieron las ovejitas, sus corderitos, Aarón, es decir, el sacerdocio, vino y le dijo: dame los primogénitos. Y ella cumplió la decisión y se los dio. Cuando llegó el tiempo de equilar y se puso a equilar las ovejas, vino Aarón, otra vez el sacerdocio, y le dijo: dame la primicia de la lana de las ovejas. Eso está en Deuteronomio 18 por ahí. Entonces ella pensó: no puedo resistir a este hombre, sin la ley. Mataré mis ovejas y me las comeré. Y cuando hizo la matanza, llegó a Aarón y le dijo: dame la pierna, la quijada y el cuajar. Porque la ley dice desde el número 18 que haga eso. Entonces ella dijo: ni siquiera matándola estoy a salvo de ti, pues la consagro por voto. Y entonces Aarón dijo: en ese caso me pertenece entera. Y se marchó aquella mujer pobre, llorando con sus 2 hijas. Esta historieta es una parábola de las demandas continuas de la ley sobre las personas. Por eso el Señor le dijo: dejen eso y vengan a mí, y yo les daré descanso. Amén. Esas personas eran, sin duda, para ellas eran una carga. Jesús, el Señor, nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Los judíos usaban la palabra yugo, y esto lo habrán escuchado seguramente, con el sentido figurado de someterse a algo. Yugo, de ahí viene la palabra cónyuge. Por eso está uno al otro sometido. No corta con una motosierra el yugo y uno se va para allá y el otro para allá. Son uno. Así que el Señor quiere que vos y el Señor sean uno. El yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios. Pero puede ser que Jesús tomara la palabra de esa invitación de algo muy popular en aquellos tiempos, próximo a su hogar. Recuerden que la profesión de Jesús era carpintero. Dijo: mi yugo es fácil. La palabra fácil es chrestos en griego, que quiere decir realmente la palabra encaja bien. El yugo encaja bien. Los yugos de los bueyes se hacían en Jerusalén de madera. Se llevaba el buey al carpintero para que tomara las medidas. ¿Vieron cuando llevabas a tu marido a tomar la medida con la camisa? Con la que llevaban al buey. ¿Con qué comparación? No vale, ¿eh? Luego se desvanaba la madera, se le iba cortando la madera hasta que encajara perfectamente sobre el animal sin hacerle daño en su cerviz, en su testa, al paciente animal que estaba ahí. Es decir, que el yugo se hacía a medida como una prenda de vestir para que encajara bien sobre el animal. Cuenta una leyenda, Usted va a decir: el pastor vino re hereje hoy. Son leyendas. Que Jesús hacía los mejores yugos. ¿Alguno tiene duda de que Jesús hacía los mejores yugos en
en el taller del carpintero? Si hasta uno cantó al taller del maestro Boy, ¿no? Y que iban a su taller de todas partes a comprarle sus yugos para sus animales. Y el Señor era famoso en su construcción. Y es posible que Jesús estuviera usando esa expresión, mi yugo encaja bien. Lo que quiere decir, la vida que yo te doy no es una carga que te aplasta. Tu misión está diseñada a tu medida para que puedas llevarla. La peor parte la llevó Cristo al morir en la cruz. El sufrimiento lo llevó Él. Para darnos vida, dice, sobre su dolor nos trajo sanidad. Sobre su angustia nos trajo paz. Lo que quiera que sea que Dios nos proponga, encajará exactamente con nuestras necesidades. Jesús dice, mi carga es ligera. Como decía un rabino, mi carga se ha convertido en mi canción. No es que siempre sea fácil de llevar, pero se nos impone con amor. Se nos propone llevarla con amor. No como, yo tengo que llevar, no me queda otra si no me voy al infierno. ¿Alguien puede? ¿Imagina a un cristiano así? Tengo que leer la Biblia, si no, Dios se enoja. No, con amor, con amor. Conclusión de esto. En el concepto divino, si estás cansado, como David estaba cansado, trabaja para Él y hallarás descanso para tu alma. Deja ya de trabajar tanto para lo que perece. ¿No dijo el Señor así? ¿Por qué trabajáis en lo que... ¿Alguien se acuerda cómo es el texto? Los memoriosos. Trabajar por lo que... La vida eterna permanece. A vida eterna permanece, no por lo que perece. Y en esta noche el Señor te desafía. No te está diciendo que dejes el trabajo. No, voy a ser copastor. No, te estoy diciendo que así como desgastas tu vida en lo que perece y tu alma no encuentra paz, vas a encontrar paz cuando te pongas el yugo de Cristo y comiences a trabajar. ¿Comenzamos? ¿Sí o no? ¿Y qué es trabajar? Bueno, el mensaje se llama no calles lo que sabes. Amado, amada, es imprescindible, así como este gobernador de la Florida tiene la demanda, tiene la necesidad impuesta de advertir a la gente, a sus gobernados, decir, por favor, cuiden sus vidas, no lo puede agarrar de los pelos y meterlos en el refugio. Cada uno hace lo que quiere. Mucha gente va, no sé, ojalá que no, pero si mueren va a ser por su desidia. Fueron advertidos. Así el Señor nos está hablando a nosotros. Y así nos dice el Señor que debemos advertir a otros que van camino al infierno. Es imprescindible que le prediques responsablemente. Escúchame esto, porque este es el mensaje. Si te querés levantar e irte, este es el mensaje. Que responsablemente le hables a alguien de Cristo. No que le digas, anda a la iglesia, ahí el pastor te va a enseñar. Predicarle el evangelio. Imagínate que esa persona no llega a la medianoche. Imagínate que Dios te muestra que esa persona muere a medianoche. ¿Qué harías? La iglesia da sus comienzos en Hechos capítulo 2, no lo vamos a leer, cuando 3.000 personas se convirtieron al Señor. Se calcula que alrededor del año 100 después de Cristo había aproximadamente 25.000 seguidores. Pero al año 350 después de Cristo había cientos de miles. Y se convierte Constantino, entre comillas, a Cristo, y ahí la iglesia se desvirtúa y es lo que hoy conocemos, ¿no? ¿Cómo pudo la iglesia crecer a ese ritmo increíble, especialmente bajo persecución? Porque creció, pero bajo persecución. Los primeros creyentes consideraban compartir a otros el mensaje una santa obligación.
a ser un discípulo. Ni siquiera, miren, ni siquiera es dar un tratado, porque un tratado da cualquiera. Cualquiera puede tener un curso de tratado y empezar. Algunos de los aviones tiraban así, ¿no? Que caiga, Señor, guía esa hoja que caiga, ¿no? El Señor nos manda a ser discípulos. Llevar, no discípulos para vos, discípulos para Cristo, hablarles de Cristo, enseñarles la doctrina de Cristo. A eso nos llama el Señor. Es tu obligación y es mi obligación predicar el Evangelio a quien se nos cruce. Y a aquella persona que reciba el mensaje, hacerlo discípulo. Cabe aclarar que a mí no me interesa en el sentido más estricto, ¿no? De regentear o hacer prosélitos, ¿no? Todo para casa de oración, todo para mí, ¿no? Que nos vendría bien tener unos 50 más, ¿no? ¿Pero para qué? Que sea la voluntad de Dios. No persigo eso. Sí anhelo salvar las almas y predicar el Evangelio. Pero mis amados, cada uno de ustedes tiene que abrir la boca. A veces abrimos la boca para tantas cosas. Tantas cosas. Amados, no tenemos, en realidad es un mandato del Señor, no tenemos opción. No, que eso, yo no soy evangelista, yo no tengo palabra, dice, se hacen los Moisés, no, yo Señor soy tartamudo, dice. El otro se hace el Samuel, no, yo soy muy niño. Sí, niño espiritual, tengo como 50 años. Los primeros creyentes consideraban una santa obligación. Amado, en realidad no tenemos opción, vuelvo a insistir. Y esta es la función de la iglesia, es un mandato. Arriesgamos mucho si ignoramos una tarea que nuestro Señor nos ha asignado. La gran comisión es un mandamiento. ¿Saben cuál es la gran comisión, no? La gran comisión... No, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. A la mayoría de nosotros jamás se le ocurriría hacerlo, no obedecer un mandato del Señor. ¿Por qué entonces ignoramos al Rey del Universo? Aquel que maneja los huracanes, que maneja los terremotos, que maneja el universo. ¿Por qué ignoramos algo que Él dijo? Muchos ya llevan una vida muy ocupada y por lo tanto se sienten al borde del colapso. No, yo tengo mucha... ¿A dónde? ¿En qué momento? Apenas voy a la iglesia. ¿Cómo pide el Señor algo así? Y encima dice, mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es ligera, es liviana. ¿Cómo puede poner el Señor sobre nuestros hombros una demanda tan pesada? Bueno, respuesta a considerar es con quién estás enyugado o enyugada. Y no hablo de tu esposo o de tu esposa. Porque el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores. ¿Con quién estás unido en tu corazón? ¿Qué es lo que más amás cuando te despertás a la mañana? ¿En qué pensás? Lo primero que pensás. Ay, el dólar, ¿cómo está el dólar? El dólar. Imagínate el cuadro de dos bueyes bajo un mismo yugo. Ahora imagínate vos mismo enyugado con Jesús. ¿Quién no querría eso, no? ¿Acaso no es un honor compartir la carga con Él? Como ese Simón de Cirene que tomó la cruz y la cargó, ayudando al Señor en su agonía. Jesús terminará su mandato consolándonos. Fíjate lo que dice Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En un auditorio, en un lugar, en un recinto, en un grupo de personas, se puede predicar el Evangelio, se puede predicar la voz de Dios, la palabra de Dios, y hay dos pensamientos. Puede haber dos pensamientos, ojalá no suceda aquí. Pero puede ser los que le adoran, sí, Señor, y los que dudan. Y le pasó al Señor.
Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dice, aunque algunos dudaban, es importante notar que la gran comisión de la iglesia nace en un contexto de adoración a Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, sigue el versículo, toda potestad en el cielo y la tierra, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que suene como multitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tratándose de para atrás. Miren, el martes estudiábamos sobre los dones del Espíritu y decíamos qué maravilloso es poder tener esa sensibilidad espiritual, esa santidad y todo lo que se requiere el Señor, que Dios, por amor a tu vida, por tu fidelidad y por amor a su nombre, te responda a lo que vos en su dirección hagas. Vayas, hables a una persona y esa persona sea conmovida por la palabra que le compartas. Vayas, ore por un enfermo y se sane, así. Milagro tremendo. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos desean que el Señor esté con ustedes? Es una pregunta media bobita, ¿no? Pero tontita. Pero ¿cuántos desean que el Señor esté con ustedes? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, oh Señor, está conmigo. ¿O cuántos desean que mandinga hasta al lado de ustedes? Satanudo, ahí, llenando los pensamientos, ¿no? Mirá por el norte, dice, ¿no? No mires a Cristo. Nos queremos al Señor, ¿sí? ¿Queremos que el Señor esté con nosotros? Estar, lo estudiábamos en algún momento, estar significa, y el Señor lo dice, haré morada, que me quedo a vivir con ustedes. Dice que el Señor a la iglesia, el que abre la puerta, yo entraré, cenaré. Cenar, uno no cena con cualquiera que encuentra por ahí. Uno cena con un amigo, con alguien amado, con un ser querido, no cena con cualquiera. Y qué lindo poder compartir, a veces nos toca compartir en algún momento. Algunos ni me invitaron todavía, pero se va a dar. Pero qué lindo poder compartir. El Señor dice, cenaré y estaré. Me quedaré a vivir contigo. ¿Cuántos van a anhelar eso? Yo deseo que el Señor no se vaya de mi vida. Fíjate cómo dice esta versión. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. 17, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, en el nombre de Jesús solamente. Bueno, acá dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos, a los nuevos, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan... A ver, ¿cómo dice el 20? A ver, léelo allí, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, este es el jamón del mensaje. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Tengan por seguro esto, que yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Amados, Él promete acompañar a sus obreros hasta completar su obra. Esto es lo que nos da paz, confianza e incluso expectativa. No sé si se dan cuenta. Cuando las personas dicen que no sienten al Señor cerca, yo no sé, yo oro, no sé dónde está Dios. La pregunta que hay que hacer, ¿viste? No siento su presencia, dice, ¿no? Y Chuy decía que había un pastor que les pegaba piña en el estómago. ¿Siente ahora la presencia? No, todavía no.
no siento la presencia, no está Dios. Pregunta, ¿estás haciendo discípulos? ¿Qué tiene que ver? Mucho. Después de todo, su promesa de estar con nosotros está directamente, íntimamente ligada al mandamiento de ir y hacer discípulos. Y yo estaré con vosotros. El que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Aunque muchas veces queremos experimentar el poder del Espíritu Santo, con frecuencia olvidamos que el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado es para ser testigos del Señor. Experimentar a Dios, que es algo que anhelamos, que todo creyente anhela, es algo que ocurre cuando somos sus testigos y hacemos discípulos. No hay nada más emocionante que experimentar personalmente el poder de Dios cuando compartís el Evangelio y ves una vida transformada por el poder de Dios. Para mí eso es lo más maravilloso que me puede ocurrir. A todos, más de uno le gustaría poder viajar por el túnel del tiempo y aparecer donde está Elías cuando ordenó que descendieran fuego del cielo. O caminar con Daniel en el foso de los leones, o ver a Pedro o a Juan ordenar al paralítico que en el nombre de Jesús se ponga de pie. No obstante, estos milagros ocurrieron cuando los siervos de Dios eran testigos en situaciones muy peligrosas. No, yo no hablo porque si hablo se burlan. No, yo no digo nada porque si no se mofan de mí o me cargan, me hacen bullying cristiano. Amados, perdemos de ver el poder del Espíritu cuando nos negamos a vivir por fe. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Porque Pablo fue testigo del poder de las vidas transformadas. Nos perdemos de experimentar a Cristo cuando no hablamos de Él. Lo más trágico es que podríamos estar experimentando a Dios, pero en lugar de eso experimentamos culpa. El temor de vivir una vida sin hacer ni un discípulo, ni siquiera se enteraron que soy cristiano. ¿A dónde va? No, voy al bingo. Para no decir que va a la iglesia. No deja de desilusionarnos muchas veces. ¿No te pasa? ¿No sentís culpa? Sé sincero, no me digas nada, pero ¿no sentís culpa a veces? Está el cristiano que lee la Biblia y cree que Jesús es el único camino al cielo. Teme que aquello que muera apartado de Cristo enfrenten un futuro aterrador, un final eterno de un fuego ardiente llamado infierno. Sin embargo, por alguna razón hacen poco esfuerzo por advertir ni siquiera a sus hijos, ni a su familia, ni a sus amigos, de que Cristo es real y que Cristo habló sobre el infierno. Se cruzan diariamente estos cristianos con vecinos, compañeros de trabajo, otras personas ocasionales, y no le dicen una sola palabra de Jesús. Y te la dejan picando. Che, lo que está pasando en el mundo, este mundo en cualquier momento explota, Y te la dejan picando para que vos le digas, sí, el mundo gime, está en la Biblia. Y ahí podrías, el Espíritu Santo, lo que pasa es que a uno ni lee la Biblia, entonces ¿qué le va a recordar el Espíritu, no? Pero si lees la palabra, el Espíritu te trae. No le vas a contar tu testimonio ni tu testirollo. Porque uno quiere, ¿no? No, esto es un testimonio de uno que era ladrón y ahora es pastor. Jorge se llama. Gran parte de la vida de muchos está invadida por la culpa. Por saber que sus acciones carecen de sentido a la luz de nuestras propias creencias. Creemos, pero no lo practicamos. Y si no lo practicamos es porque no creemos del todo. No creemos que Dios es poderoso para salvar una vida. Decimos, no, a ese ni Dios lo puede salvar. Dios no quiere que vivamos así, amados. Nos quiere libres de culpa y llenos de vida. Sin embargo, la solución no es ignorar nuestra culpa, ponerla bajo la alfombra.
ni justificar nuestras acciones comparándonos con otros que son iguales de complacientes todo el día calentando asiento. La respuesta, amados, que Dios demanda es el arrepentimiento de los cristianos en esta área. El cambio en muchas iglesias puede verse a la gente con una tendencia a disfrutar de los sermones duros, sermones condenatorios, sermones que te confrontan, sermones que te... ¡Ay, pastor! Y yo les llamo los... son como masoquistas espirituales. Pegue, pastor, pegue. La palabra, ¿no? Y yo digo, sí, es para mí, pues vos también, para mí también. Y están así. Salen de las reuniones sintiéndose quebrantados. Señor, uno me decía, estoy lleno de curita, pastor. Siempre me decía así, estoy lleno de curita por todos lados, las palabras me tajeó por todos lados. Y no cambiaba. Y nunca cambió. Salen de las reuniones sintiéndose quebrantados por su pecado. La parte distorsionada es que puedan comenzar a sentirse cómodos con ese sentimiento de autocompasión. Alardean diciendo, acabo de escuchar un mensaje, menos mal que ustedes se fueron a los jóvenes, a la Ferrere, porque un mensaje fue... Igual está el video para vos. Acabo de escuchar un mensaje confrontador, me quebrantó el corazón. Pero el acento está puesto en la convicción misma y no en el cambio. Hay gente que está convencida y tiene convicción, pero no cambia. La culpa no siempre es buena, solo es buena cuando nos lleva más allá del pesar para experimentar el gozo del arrepentimiento. El hijo pródigo, cuando estaba metido entre los cerdos y a punto de comer comida de cerdos, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y él iba repitiendo eso en el camino, levantándose, llegando a la casa de su padre. Algunos se quedan diciendo, me levantaré, sí, tengo que cambiar. ¿Qué te parece, chancho? Y viven de los cerdos años y nunca cambian. Recuerden que el joven rico se retiró triste, mientras que Zaqueo, que también era rico, saltó del árbol con entusiasmo. La diferencia entre ambos, ¿saben cuál fue? El arrepentimiento. El joven rico estaba triste porque no estaba dispuesto a soltar sus riquezas. Zaqueo dejó a un lado su orgullo, no le importó sus posesiones y gozoso siguió a Cristo y prometió devolver 4 veces lo que había fraudeado. Que el Señor nos ayude. ¿Te gustaría poder decir lo mismo que dijo Pablo? Cuando dice, todo esto lo tengo por basura. Que el Señor nos ayude, amados. Vamos a leer Mateo 10, 32 al 39. A veces nos cuesta creer realmente que podemos escuchar la voz del Señor, pero el Señor nos está hablando. Mateo 10, 32 al 39. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo, a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tremendo. ¿Qué es lo que trae espada? ¿Qué es lo que provoca la espada? ¿Qué es lo que provoca que un hijo se vuelva contra su padre, un padre contra su hijo?
¿Qué es lo que provoca todo esto? Amar a Cristo. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo provoca espada, pero no porque el Señor a propósito traiga la espada, sino que provoca división, porque los que no aman al Señor de tu familia van a comenzar a odiarte, porque pones en evidencia el pecado de ellos. Cuando vos decís, mira, yo ya no tomo más con ustedes, yo no me drogo más, no, yo no robo más, yo no voy más a los lugares donde íbamos antes, yo ahora entregué mi vida a Cristo. Y empiezan a odiarte. Dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y el versículo 39, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El reino del revés, ¿no? Del Señor. Perdamos la vida por Cristo. Si en definitiva la estamos perdiendo, la vida se está yendo. Cada segundo que pasa es un tiempo que se no volverá. Amados, es hora de que todos nosotros dejemos de negarlo con nuestras actitudes, con nuestros silencios. Nos hemos perdido de experimentar su presencia y su poder demasiado tiempo. Y vivimos pensando en nuestro propio ombligo. Estamos pensando en mi necesidad, en mi dolor, en mi tristeza, y nunca le hablas a Cristo, de Cristo a nadie. No solamente no le hablas de Cristo a nadie, sino que tu tristeza, tu amargura hace que el impío diga, ¿y vos vas a la iglesia? Yo estoy más contento, estamos haciendo una fiesta. ¿Querés venir? Divertirte con nosotros, pues te veo amargado allí. Amados, eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Es hora de dejar atrás nuestros temores y de ponernos a trabajar. A trabajar. No seamos piqueteros espirituales. ¿Vieron que los piqueteros hacen? Cortan calle y solo quienes reclaman nunca trabajan. Y espiritualmente a veces somos así. Imaginemos una historia, una mujer llamada Agar. Agar pertenece a un pueblo que se enorgullece de ser 100% musulmana. Allí en Alepo, Siria. Y vos estás allí, de casualidad, querés abrir casa de oración en Alepo. La identidad personal de Agar, su honor familiar, su situación relacional y su condición social está inseparablemente ligado al Islam. Es musulmana. Nos llegó, no sé si ustedes pudieron escuchar el audio que les mandé la vez pasada, de hermanos misioneros que están predicando en Turquía, ¿sí? En medio de una situación compleja donde no se puede salir a la calle o hacer un culto como esto en un lugar público. No se puede. Y ellos están dispuestos a dar su vida por Cristo. Nosotros, no, está medio nublado. ¿Vieron? Fíjense en esto, ¿eh? Y ustedes también. Estoy aprendiendo a hablar de la cámara. Que cuando llueve, tormenta, que el huracán Fabiana, no sé, van a ver la tormenta, y en el culto, termina la reunión, se van a su casa a ver si llueve. ¿Vieron? No sé si se dieron cuenta de eso. Y aún así no creen bien y no vienen. O son todos jóvenes, se fueron con los jóvenes. No son todos jóvenes. Pero bueno, está bien. Esta gente va a predicar en los lugares de mucho peligro. O sea, esa persona tiene su identidad en el Islam. Ella es musulmana. Para decirlo en forma sencilla, si Agar osara dejar su fe, inmediatamente perdería su vida y la vida de aquel que le predicó también sería terminada. De una manera como puedes imaginarte.
Si la familia de Agar descubriera que ella ha dejado de ser musulmana, la degollarían, la decapitarían sin dudar, sin ninguna culpa, sin vacilar ni por un momento. Ahora imagínate conversando vos con Agar sobre Jesús. Te anima, no sé, te vino algo, el mensaje del sábado te pegó. Dices, no le voy a hablar a Agar. Yo sé que es peligroso, pero le voy a predicar de Cristo. Y empezar diciéndole que Dios le ama tanto que envió a su único hijo para morir en la cruz por sus pecados, que vino el Señor a salvarla. Y a medida que vos vas hablando con esta mujer, te das cuenta que el corazón de ella se ablanda con la palabra, porque eso hace el Espíritu de Dios, hace eso. Y no obstante, al mismo tiempo podés sentir que su espíritu tiembla al considerar el precio que tendría que pagar por aceptar a Cristo. Con temor en los ojos y mucha fe en el corazón, Agar pregunta a su predicador, ¿cómo puedo hacerme cristiana? Tenés dos opciones para responderle a esta mujer. Podés decirle lo fácil que es ser cristiano. Si ella simplemente acepta ciertas verdades y repite una oración en particular, ella va a ser salva. Repetí conmigo y vas a ser salva. Que es todo lo que hace falta. La otra opción es decirle a Agar la verdad. Podés decirle que en el Evangelio Dios llama a morir, literalmente. ¿Saben que Cristo te llama a morir? Morir a su vida, morir a su familia, morir a sus amigos, morir a su futuro, decirle que muriendo vivirá y vivirá con Jesús. Vivirá como parte de una familia universal que incluye a todas las naciones de la tierra. Vivirá con amigos de todas las épocas. Vivirá en un futuro donde el gozo será eterno. Agar es una mujer realmente que existe. Existe. Ella tomó la decisión auténtica de hacerse cristiana en un país islámico. Decidió morir a sí misma para vivir en Cristo, sin importar el precio por su decisión. Se vio obligada a huir de su familia, a quedarse aislada de sus amigos, porque aún la persiguen. Sin embargo, ahora está trabajando sacrificadamente para difundir el Evangelio que ella recibió. La historia de esta mujer es un claro recordatorio de que el llamado inicial de Cristo es un llamado inevitablemente a morir. Ella tuvo que morir a su familia, dejar a sus amigos, dejar quizás a su enamorado. Ese llamado ha estado claro desde el comienzo de la iglesia cristiana. Y aún, creo que lo he comentado aquí también, en África cuando lo bautizan, ellos saben que cuando lo ven entrar en el agua, saben que es una pena de muerte. Los marcan. Hay de las células terroristas infiltrados en los bautismos y van anotando a las personas que se bautizan, porque saben que esas personas están dispuestas a dar la vida por su fe. A nosotros nos ha tocado bautizar gente que, che, hace calor, lo aprovecho, dicen, y se bautizan. Hay gente que los hemos bautizado nosotros y no han venido más a la iglesia. Error de nuestra parte quizás también. 4 pescadores estaban a la orilla del mar en el primer siglo, cuando Jesús se le acercó y le dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Vas a callar o vas a comenzar a hablar? ¿Por qué entonces pensaríamos que hacerse cristiano implica algo menor para nosotros? Además, ¿por qué no habríamos de querer morir a nosotros mismos para vivir en Cristo? Necesitamos que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento para saber lo que significa morir en Cristo.
Porque si estás pensando, oh, morir, yo no quiero morir, tengo noticias para vos, te vas a morir. ¿De qué sirve si no rendiste tu vida a Cristo? Sí, hay un costo asociado a salir de un cristianismo cultural, de un cristianismo hasta apóstata, superficial, un cristianismo cómodo, que no ven, por ejemplo, las multitudes siguiendo a un hombre, o adorando una imagen, o venerando una imagen, y dicen, oh, idólatra, gente equivocada, pero ellos jamás hablan de Cristo a nadie. Tampoco creen, ellos creen más en su Cristo, que le faltan los brazos y los pies, que nosotros en nuestro Cristo vivo, el verdadero. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Termino con esto. Algunas preguntas. ¿Qué debemos hacer? Pedro a esta pregunta no le dice que cierre los ojos, repitan cierta palabra, con el que levante la mano va a recibir, ¿no? ¿Vieron cuando la gente dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Dice, ¿no? Dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es un prolífico término bíblico que significa una transformación elemental de la mente. Porque uno puede decir, sí, yo me arrepiento, pero en su mente no piensa cambiar. El verdadero arrepentimiento de la Biblia es una persona que está convencida de su error y no quiere volver atrás. Ayúdanos, Señor. Cuando las personas se arrepienten, se vuelven de andar en una dirección y corren hacia la dirección opuesta. Eso significa arrepentimiento. Ibas para allá, ahora vas para allá. Eso es arrepentimiento. Desde ese momento en adelante piensa diferente, cree diferente, siente diferente, ama diferente y vive de manera diferente. Y todos comienzan a darse cuenta. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, Él estaba hablando con personas que se rebelaban contra Dios en sus pecados y confiaban en sí mismas como salvos. Tener mucho cuidado de creerte una falsa conversión. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es como esa persona que está enferma. Le dijeron que está muy grave. Y esa persona dice, no tengo nada. El público de Jesús, predominantemente judío, creía que por su herencia familiar, su condición social, su conocimiento de reglas, etcétera, etcétera, con ritos y un montón de cosas, pensaban que estaban bien delante de Dios, que estaban justos. El llamado de Jesús al arrepentimiento entonces era un llamado a renunciar al pecado y a dejar de confiar en sí mismo para la salvación. Entonces, amados, básicamente el arrepentimiento implica renunciar a la antigua manera de vivir. El panorama que se plantea es de hombres y mujeres que son fascinados constantemente por el dinero y son absorbidos por el materialismo, en un frenético esfuerzo por escalar posiciones. Es inevitable. Y muchos hacen culto al deporte, culto a la comida, culto a la ropa, a la casa, al auto, al viaje, a los placeres mundanos. Y el Señor dijo a través de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y cuando habla del amor ágape. Termino. En verdad, pensamos que el arrepentimiento es un cambio, o pensamos que el arrepentimiento es solamente una oración o un tirar 2 lágrimas, ¿no? Además, el arrepentimiento es una decisión profunda en el corazón. Como aquel hombre que dijo, me levantaré y le pediré perdón a mi padre. Me he comportado como un patán, como un terrible desgraciado. Deshonré a mi padre. Estaba esa persona derramando lágrimas, pero su corazón estaba decidido a cambiar.
Eso no significa que cuando las personas se hacen cristianas se vuelven repentinamente perfectas y nunca más vuelven a luchar con el pecado. Amados, constantemente luchamos contra el pecado. Nuestra mente, nuestra humanidad nos lleva por inercia hacia lo malo. Nunca decimos, oh, ay, mis rodillas me llevan a orar. No, tus ojos van a la tele a ver algo prohibido. Tus manos van para abrir la heladera y sacar el salchichón y el queso. Nada de ayuno y santidad. Lo que significa que cuando no nos hacemos, nosotros seguidores de Jesús, hacemos un corte terminante con la antigua manera de vivir. Amados, el predicar a otro, y termino con este pensamiento, el predicar, el hablar el Evangelio, es una prueba indudable de que eres un hijo de Dios. No hay nadie que se llame hijo de Dios que quiera, pretenda llamarse hijo de Dios y niegue hablarle a otros de Cristo. Como dice Kirk Cameron en ese ministerio en los pasos de Jesús, predica un mensaje que le sirva a alguien que esta noche morirá. Predicate vos mismos este mensaje. Que el Señor nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta una vez más. A mí primeramente, Señor, que yo comparta tu palabra a extraños, gente que no te conozca, a parientes, amigos, que no callemos. Como esta gente desesperadamente por salvar las vidas le dicen, huyan de este lugar, corran de este lugar porque este lugar será destruido. Y muchos se fueron, pero también muchos se quedaron. Que podamos advertir, no debemos focalizarnos en el rechazo, no debemos focalizarnos en nosotros mismos diciendo no tengo palabra, no tengo manera de hablar. El Señor, si te pone en sus manos, te va a capacitar para predicar y compartir el Evangelio. Y encima te va a dar el privilegio de ver que aunque eres un vaso de barro, Dios te usará para salvar a otros. Que no nos quedemos nosotros con este tesoro tan grande y no lo compartamos. Porque alguien alguna vez salió de su comodidad, dejó de lado su vergüenza, dejó de lado todo su yo, renunció a eso y se puso el yugo y comenzó a predicar y el Evangelio llegó a nuestras vidas. Bendice a mi iglesia, Señor. Convierte a esta iglesia en una iglesia evangelista. Que compartan a otros. Aún a hermanos y amigos que ya no congregan. Que los ganen nuevamente. Si no están congregando, si bajaron sus brazos, que los traigan de vuelta a los pies del Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Cielo llena,